Hola, muy buen día tengan todos. Mi nombre es Vanessa Pimentel Cortés. Soy egresada de la Facultad de Biología en la Universidad Veracruzana y actualmente me encuentro estudiando un doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy en día vengo a presentarles un trabajo que nombramos Obtención y caracterización de hidrolizados proteicos en quinoa y amaranto. Esto por digestión in vitro. Este proyecto fue dirigido por la doctora Alma Vázquez Luna. Se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana. También hubo una colaboración del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario de la Universidad de Guadalajara. De manera introductoria, puedo platicarles que los pseudocereales como la quinoa y el amaranto han sido reconocidos por mucho tiempo como importantes cultivos alimenticios en la zona de Centro y Sur de América. La importancia de las proteínas en los alimentos radica en su gran variedad de funciones que tienen en el organismo humano. Puede ser metabólico, funcional, entre otros. Las proteínas están constituidas por unidades de aminoácidos que se clasifican en esenciales y no esenciales. Los primeros no son sintetizados por el cuerpo humano. Para ello deben ser ingeridos por la dieta diaria. Como podemos ver, la quinoa y el amaranto, en este caso, presentan gran variedad de aminoácidos. Sin embargo, los porcentajes en la quinoa son mucho más altos a comparación con los del amaranto. Son ricos en leucina, como podemos ver en el gráfico, tienen 104%, y son ricos en valina, un importante aminoácido para el funcionamiento del cuerpo humano. Otro factor que es importante para la digestión de las proteínas es la digestibilidad. Se dice que la digestibilidad de las proteínas será total cuando éste se ingrese un 100% del nitrógeno ingerido. Bueno, el objetivo de nuestro trabajo fue conocer el grado de digestibilidad de las proteínas del amaranto y de la quinoa con un simulador gástrico in vitro como propuesta para un alimento funcional. En la metodología ocupamos harina de amaranto y harina de quinoa. Estas fueron desengrasadas con hexano. Después realizamos algunas determinaciones analíticas, como fueron la densidad, cenizas, polifenoles, grasas y obviamente pues porcentaje de proteínas. Hicimos un diseño experimental en el cual empezábamos para obtener las proteínas con aislados proteicos. Después medimos el rendimiento de estas proteínas a diferentes valores de pH. Después determinamos las proteínas con dos métodos, de Bradford y de Kendall. Hicimos un protocolo experimental con un simulador in vitro. Y por último, hicimos una electroforesis para determinar la presencia de proteínas. Para llevar a cabo los aislados proteicos, como comenté, se desengrasaron las harinas con hexano durante 24 horas y fueron llevados a un pH 8 para después centrifugarlos durante 30 minutos para 10,000 radiofrecuencias. Después bajamos ese pH a un pH 4 para al último liofilizar los aislados que habíamos obtenido. La determinación de las proteínas de estos aislados las llevamos por Bradford con una curva de albúmina y por Kendall. El protocolo experimental in vitro se llevó a cabo en 3 fases, una fase oral, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase oral se llevó un pH 7, ya que con amilasa para simular
la fase oral. En la fase gástrica ocupamos un pH 3 y se le agregaron enzimas como papaína. Y en la fase intestinal se llevó a cabo en una incubación de 2 horas aproximadamente con un pH 4 y con enzimas de bromelina. Para hacer la electroforesis ocupamos geles de poliacrilamida a un 12% y estas se leyeron en un lector de biorrata. Bueno, nuestros primeros resultados fueron en el rendimiento promedio de los aislados. Aquí, como podemos ver, tenemos los tres pHs que ya les había mencionado, los cuales se buscó que fueran muy parecidos a los del cuerpo humano, el pH 2 para la boca, el 4 para el estómago y el pH 6 para la fase intestinal. Como podemos comparar, la quinoa tiene una diferencia significativa con respecto al amaranto. El amaranto se mantuvo en un promedio menor a 3%, y la quinoa llegó a tener unos valores alcanzando los 9%. Para el contenido de las proteínas en los aislados proteicos que llevamos a cabo con Bradford y Kendall, podemos ver que los resultados son muy similares a los rendimientos. Esto es obvio. Tenemos un alto porcentaje en los valores de pH 4 y comparado con algunos antecedentes de Abog y colaboradores de 2018, determinan que a pHs menores de 5 las proteínas de quinoa empiezan a precipitarse obteniendo un rendimiento mayor para los aislados de las proteínas. En este trabajo, la mayor concentración de las proteínas la obtuvimos a un pH 4. Aquí podemos ver dos imágenes de las electroforesis que llevamos a cabo. Esta es la primera fase, que sería la fase gástrica, donde ocupamos las enzimas de papaína y podemos determinar la presencia de proteínas como globulinas y albúminas de 60 kilodaltons y 14 kilodaltons. Esta está presente en ambos casos. Del lado izquierdo tenemos el de las amaranto y del lado derecho tenemos los canales de quinoa. Para el caso de la quinoa se puede observar las globulinas y albúminas. Esto lo comparamos con algunos antecedentes. En las diferentes repeticiones, independientemente de la concentración de la proteína, esta era menor. De acuerdo con Topanta, en 2016 se observó que cuando las proteínas de quinoa se diluían a una porción 1:4, se sigue observando las bandas de globulina y albúminas en su gel de electroforesis. También ocuparon el pH 4.5 y se observan las mismas bandas que nosotros obtuvimos. Para la fase intestinal ya no encontramos las bandas de globulinas y de albúminas, y esto nos dio a entender que la digestión se había completado y había sido procesada en su totalidad. Del aproximadamente 85 al 90% de la proteína que alcanza al intestino delgado, se puede decir que es digerida. El resto de la proteína que se ingirió va a ser excretada por las heces. Ambas harinas pasaron por los procesos duodenal, en el cual simulamos las condiciones fisiológicas humanas, y en la figura anterior podemos observar cómo se comportó estas proteínas. Bueno, y de manera de conclusión, podemos decir que los aislados de proteínas de quinoa a un pH 4 fueron los de mayor rendimiento y de mayor contenido proteico. Incluso pueden superar a los
pseudocereales de amaranto en todos los tratamientos ensayados. Las proteínas de quinoa y amaranto obtenidas durante la simulación gástrica fueron determinadas mediante electroforesis y encontramos las globulinas con pesos moleculares de 60 y 10 kilodaltons. Podemos decir que la digestión duodenal fue total para ambos pseudocereales, como se observó en los geles anteriores de electroforesis, por lo que podemos hablar de una buena biodisponibilidad para las proteínas de quinoa y amaranto. Esto dándonos un auge a que puede ser una propuesta como un alimento funcional. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.